Para entender Andorra hay que mirar hacia arriba. Hacia arriba es donde se alzan los Pirineos enormes que generan este valle, un paisaje perfecto. Pero lo que yo vine a buscar mirando hacia arriba es otra cosa, mira. Grúas de construcción, están por todos lados. No importa dónde mires, si levantás la cabeza siempre hay una grúa construyendo algo. Y eso es porque Andorra no para de crecer. Y eso se está convirtiendo en un problema. Andorra es uno de los países más pequeños del planeta y hace un tiempo también uno de los más famosos. El popular youtuber El Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a Andorra. Lo de Andorra, si te lo pregunto a ti, ¿cómo me lo explicas? ¿Tú qué opinas de la polémica que hay con los youtubers de que os vais a vivir a Andorra para pagar menos impuestos? Con el tema de Andorra hay muchas opiniones, hay muchas posiciones. Probablemente todo lo que sepas de Andorra esté vinculado a los creadores de contenido que se mudaron para ahí, pero durante siglos Andorra fue un lugar pobre y aislado. Para revertir esto, en la segunda mitad del siglo XX, este valle de pastores cambió su estrategia. Escondida entre las montañas, se convirtió en un pequeño agujero negro fiscal. Así el país empezó a atraer grandes capitales de inversores, deportistas y creadores de contenido. La economía creció y esta pequeña nación se desarrolló de manera meteórica. Se empezaron a construir en los valles no solo casas, sino grandes edificios, llegando incluso hasta las laderas de las montañas. Pero este modelo de crecimiento acelerado a costa del dinero extranjero parece haber encontrado su límite. La protesta que estás viendo es el reflejo de una de las crisis de vivienda más agudas del mundo. Andorra hoy está literalmente saturada. Los alquileres están muy elevados, todo lo que se está construyendo, pisos de lujo. La misma libertad económica que atrajo a miles de inversores es la que hoy está expulsando a la clase trabajadora de sus casas. Vine hasta acá para entender cómo Andorra llegó hasta esta situación. Y me junté con gente que me ayudó a entender el presente y el futuro de este país desde una perspectiva económica, política y social. Yo veo cómo está cambiando mi entorno, cómo está cambiando mi país, cómo están cambiando las dinámicas. Esta es la historia de un modelo de éxito que está chocando contra límites que eran impensados hace años y que puede ser una lección de lo que pasa cuando un Estado le abre sus puertas al mundo, dejando muy pocas barreras. Andorra es un país muy pequeño. Es tan pequeño que puede entrar dentro de la superficie de Nueva York más de 2 veces. Además de estar en el medio de los Pirineos, Andorra está justo entre dos de los países más grandes de Europa, España y Francia. Esta ubicación siempre la dejó muy susceptible a lo que sucediera con las potencias a su alrededor, y eso llevó a que el país tenga hasta un sistema político muy particular, porque Andorra es el único país del mundo que tiene como sistema un coprincipado. Esto quiere decir que tiene 2 príncipes como cabezas de Estado. Esta estructura es una herencia directa de su época feudal, donde para no ser devorada por Francia ni por España, Andorra firmó en 1278 el Pareache. Acá es donde decidieron tener 2 jefes a la vez, el obispo de Urgell y el conde de Foix. Esta fue una estrategia de supervivencia geográfica que permitió que un territorio de su tamaño pudiera mantener su autonomía, repartiendo su lealtad entre 2 lugares. Con el tiempo, Foix se convirtió en parte de Francia y Urgell pasó a ser parte de España, dando como resultado los 2 príncipes actuales. Uno es el presidente de Francia y el otro continúa siendo el obispo de Urgell, en España. El cambio estructural definitivo para el país ocurrió en 1993, con la aprobación de su constitución. Este hito marcó la transición de un modelo de herencia feudal a una democracia parlamentaria moderna, estableciendo el Consejo General y la figura del jefe de gobierno. De esta forma, los copríncipes pasaron a ocupar un rol principalmente diplomático, permitiendo que la identidad andorrana se institucionalizara de forma independiente a España y Francia. Estoy caminando por un sendero que me da una vista bastante panorámica de todo el valle. Andorra está dividido en 7 parroquias y las 2 más grandes son Andorra la Vieja y Escaldés en Gordani. Y acá, que yo estoy más cerca de Escaldés, se pueden ver varios edificios de varios pisos. Por mucho tiempo la economía andorrana se basó principalmente en el pastoreo y en todo lo vinculado a la producción de hierro. Pero bueno, estos caminos sinuosos y bastante escondidos que hay a través de las montañas también sirvieron para que empiece a proliferar algo que es bastante famoso de esta región, que es todo lo vinculado al contrabando. Durante los periodos de guerra y proteccionismo en España y Francia, Andorra sirvió de refugio para personas, capitales y bienes, como tabaco y alcohol. Sus pasos de alta montaña se transformaron en rutas clandestinas para el intercambio de mercancías. Esa economía de frontera terminó sentando las bases de la Andorra moderna. Lo que empezó como una necesidad para subsistir en el aislamiento evolucionó hacia un modelo de país de impuestos bajos, un legado que se puede ver hoy en los locales con venta a la calle del país. Acá te ofrecen los cigarrillos con un whisky, en otros lugares también te lo ofrecen con aceite de oliva.
Mientras sus vecinos mantenían monopolios y aranceles elevados, Andorra se consolidó como un oasis de libertad comercial. El constante flujo de capital que provenía de este comercio permitió construir las bases de un sector bancario tan importante como hermético y opaco para la época. La gran astucia del país fue su capacidad de reinvertir los beneficios de ese comercio en infraestructuras modernas, empezando a transformar la economía nacional. Para entender mejor el impacto de ese cambio a lo largo del tiempo, me acerqué al lugar desde donde se toman las decisiones para el futuro del país. Ahora voy a entrar al Consejo General, que es donde está el Parlamento de Andorra. Acá me van a recibir del Partido de la Concordia, que es el principal partido de oposición. Lo interesante de este lugar es que donde está el nuevo consejo, que se hizo en 2011, también está el viejo, que está acá desde 1707. Las diferencias son notables. Creo que está bueno este contraste porque representan bien ese pasado y la historia de Andorra con su modernidad actual. Pero bueno, ahora vamos a entrar al consejo. Andorra ha tingut una transformació molt ràpida. És un país que als anys 50 tenia tan sols 5.000 habitants i ha estat una explosió demogràfica que jo penso que no té paral·lel en cap altre país, almenys europeu. Andorra ha evolucionado muchísimo, se ha desarrollado muchísimo el sector de los servicios, hostelería, comercios, las pistas de esquí. Se ha desarrollado también gracias a la inmigración que vino pues, a ofrecer su mano de obra en Andorra, ¿no? La inmigración es una parte fundamental de esta historia. La primera gran oleada fue la inmigración española, que llegó mientras Andorra se estaba prácticamente construyendo desde cero. Esta oleada generó en muy poco tiempo un fenómeno muy particular, porque pronto los andorranos pasaron a ser una minoría demográfica en su propio territorio, representando menos de la mitad de la población de su propio país. Este crecimiento fue tan rápido que el país tuvo que legislar para controlar el acceso a la nacionalidad, estableciendo periodos de residencia muy largos, de 20 años, para poder obtenerla. Hacer este tipo de videos para el canal hace que básicamente yo tenga que funcionar como mi propia empresa. Porque aunque lo que ustedes ven es el video terminado, detrás hay muchísimas horas de producción que no implican solo editar. Tengo que también coordinar entrevistas, gestionar presupuestos y organizar mi calendario. Y todo este proceso se me hace muchísimo más fácil gracias a Odoo, que ellos ya hace mucho tiempo apoyan el canal y que se convirtieron en una herramienta esencial para mi día a día. Odoo es un software todo en uno que centraliza más de 85 aplicaciones que te sirven para gestionar un negocio o un proyecto creativo. En mi caso, las que más uso son las de proyecto y calendario para estar siempre bien organizado. Pero lo interesante es que tiene soluciones para todo, desde firma electrónica y facturación hasta email marketing. Esto es ideal para vos si estás pagando varios de estos servicios, pero en distintas plataformas. Porque con Odoo lo tenés todo en un mismo lugar, lo que te permite ahorrar bastante y sobre todo ganar tiempo. Y cada una de estas apps se comunican entre sí, así que se mantienen actualizadas. Esto hace que puedas trabajar de forma mucho más eficiente. Probá Odoo con el link que te dejo en la descripción y vas a poder acceder al servicio de una app de forma gratuita de por vida. Y si después querés sumarle el resto de las apps como las que uso yo, puedes acceder a todas y cada una de las aplicaciones desde solo 11,90 € al mes. Patrocinadores como Odoo hacen posible este tipo de videos, así que cliqueando en el link en la descripción no solamente vas a poder ser más eficiente, sino que estás apoyando directamente a este canal. Así que bueno, muchas gracias Odoo por auspiciar este video y ahora sí, seguimos con la historia de Andorra. La oleada inmigratoria que empezó en el siglo XX fue solo la primera, porque Andorra seguiría cambiando. Por varios años este modelo como de opacidad fiscal fue lo que permitió que el país crezca a un ritmo galopante. Así es como se empezó a transformar la economía, que pasó del pastoreo a tener más vínculos con todos los sectores financieros. Pero este sistema, más bien oculto de las reglas internacionales, no podría durar mucho tiempo más. En el año 2000, Andorra fue incluido en la lista de paraísos fiscales no cooperativos. Durante mucho tiempo, el sector financiero creció hasta representar casi el 20% de su PBI. Alimentado por el secreto bancario que atraía fortunas de toda Europa que buscaban proteger su capital de la presión fiscal en sus países de origen. Pero tras la crisis económica de 2008, la presión del G20 llevó a que el país firmara la Declaración de París, que lo obligó a regularizar su situación fiscal. Así que con el modelo de opacidad bancaria terminado, Andorra tuvo que volver a adaptarse. Y lo hizo principalmente a partir de una ley en 2012, cuya premisa fundamental era la apertura total de la economía a la inversión extranjera. Bueno, una de las cosas que quería tratar de entender es cómo este sistema tan abierto ha traído tanto dinero y personas provenientes de afuera del país. Y para eso me voy a juntar en esa torre de ahí con Sergi Andrés, que es un especialista en inversión extranjera. Así que vamos. Sergi es de Barcelona y trabaja en Avast, que es una empresa que provee asesoramiento legal y fiscal en diferentes lugares del mundo. Para crecer, Andorra siempre ha vivido del turismo, siempre ha vivido de las pistas de esquí, pero es un modelo que no tiende a más y el turismo que tiene Andorra actualmente está al límite. Entonces, para seguir creciendo, que al final es lo que quiere todo país, se centró mucho Andorra también en el negocio digital y en los creadores. Al principio fue una apertura sin filtros. La ley de 2012 dividió los tipos de residencia en dos: la activa
y la pasiva. La activa estaba pensada para quienes querían trabajar de forma efectiva en el país. A estas personas se les pedía una estancia mínima de 183 días al año y un depósito ante el regulador financiero, que al principio era un monto bajo y que podía ser recuperado si la persona decidía abandonar el país. La pasiva era la vía para los inversores, que podían obtener la residencia mediante una inversión de 400.000 euros en activos andorranos y una estancia mínima exigida de solo 90 días al año. Estas condiciones se fueron endureciendo de forma drástica con el tiempo, con tanto la fianza recuperable como los mínimos de inversión subiendo en número. Este modelo andorrano empezó a seducir a personas provenientes de países vecinos. Entonces, cuando se abrió el mundo a Andorra, encuentras unas características fiscales que son mucho más avantajosas que España. Quizás la demostración más clara de esto es que en Andorra el impuesto a la renta tiene un máximo de 10%, mientras que en España puede rondar hasta casi el 50%. Pero son muchos los impuestos que son más bajos en Andorra y otros que ni siquiera existen en el país. Otra forma en la que Andorra empezó a atraer a los extranjeros fue a partir de una gran digitalización y la instalación de fibra óptica en cada rincón de los Pirineos. Esto trajo mucho dinero y empezó a cambiar el perfil migratorio de quienes llegaban, pasando principalmente de una inmigración de clase trabajadora a una de alto poder adquisitivo. Y este nuevo capital empezó a traer otros desafíos. Entonces, Andorra, a nivel de infraestructuras, a nivel hasta incluso jurídico, a nivel de administración, no estaba preparado para toda esta gente que está viniendo. I esto empezó a notarse principalmente en un sector. En els últims anys el que hem rebut és molta inversió estrangera dedicada a l'immobiliari. Esto es lo que explica todas las grúas que se ven ahora. Los desarrollos inmobiliarios empezaron a proliferar con edificios de varios pisos y con construcciones desarrollándose en lugares nuevos. Antes se construía en el fondo del valle, ahora las construcciones cada vez las vemos en zonas más aisladas de la montaña. Porque Andorra tiene un problema que no se puede solucionar con leyes ni con fibra óptica, su geografía. Porque si bien el país tiene casi 500 kilómetros cuadrados de superficie, se estima que solo el 5% es urbanizable, el resto es montaña. Y cuando el capital extranjero empezó a comprar casas, especialmente de lujo, el mercado inmobiliario se transformó. Este tráfico migratorio de alto poder adquisitivo ha subido los precios. El precio del metro cuadrado se disparó y esto comenzó a crear una fractura social profunda. I és una situació molt paradoxal, perquè veiem com les persones que viuen al país, que treballen al país, amb prou feines poden comprar un habitatge de propietat, però al mateix temps se'n venen molts i molt cars a persones de fora. Quienes sostenían a los servicios esenciales del país ya no podían permitirse vivir en él. Así que salieron a las calles. En 2023 Andorra vivió las manifestaciones más multitudinarias de su historia. Miles de personas salieron a la calle bajo un grito unánime: ya basta. El detonante fue que la gente se dio cuenta de que no se podía sostener el nivel de vida que está sosteniéndose ahora mismo en el país. Para que tengas como referencia, en Andorra más del 60% de las personas son inquilinos, una tasa muy superior al promedio del 25% europeo. Llevo en Andorra unos 22 años más o menos. Vine pues buscando lo que busca todo el mundo, ¿no? Un trabajo estable, una calidad de vida. La protesta no señalaba a un culpable en particular, sino al nuevo modelo de país, que en su búsqueda por atraer grandes fortunas y capital extranjero, empezó a expulsar a la clase trabajadora. Los alquileres están muy elevados, todo lo que se está construyendo es de lujo, familias que se están yendo después de muchos años trabajando en el país y la cosa está muy difícil ahora. La tensión llegó a tal punto que el gobierno tuvo que tomar medidas de emergencia que contradecían su propia filosofía liberal. A partir de un paquete de leyes comenzaron a cambiar las reglas del juego. La inversión mínima para la residencia pasiva subió hasta el 1.000.000 de euros. Y también se terminaron las finanzas recuperables. Ahora cualquiera que quiera ser residente por cuenta propia tendría que pagar una tasa de 50.000 euros no reembolsables. También cambiaron sus políticas con respecto a la propiedad privada. Por ejemplo, implementando la cesión obligatoria. En los casos de alguien que tuviera un piso vacío por más de 2 años sin razón, el Estado podría tomar el control y alquilarlo a precio asequible. Se identificó que aproximadamente teníamos entre 4 y 6.000 pisos vacíos en Andorra, de personas que habían invertido en su momento, con lo cual la población de Andorra no podía aprovechar esas viviendas, ¿no? A fin de cuentas, el objetivo final de todo esto es poder tomar las riendas de lo que muchos ven como un crecimiento descontrolado. Reduir el nombre de persones que arriben, que sent els que som ja al nostre país, puguem fer les coses també millor. La situación es compleja porque también solo los andorranos pueden votar en las elecciones. Eso hace que las decisiones políticas estén lógicamente orientadas hacia ellos y no tanto hacia los inmigrantes, que son en su mayoría clase trabajadora y que, recordemos, son más de la mitad de su país.
La gran mayoría de los emigrantes que estamos aquí no tenemos derecho a votar, pero estamos aquí, trabajamos aquí, vivimos aquí, nuestros hijos se han criado aquí, han estudiado aquí. Pero esto no es solo una cuestión de números o de habitabilidad, también es un problema de identidad. Andorra es el único país del mundo donde el catalán es la lengua oficial, y el gran flujo migratorio amenaza ese legado. Tu pots venir d'on vulguis i seràs benvingut, però si no parles el català l'hauràs d'aprendre. A partir de las nuevas leyes, para renovar la residencia, se estableció como un requisito obligatorio demostrar un nivel básico de catalán. Este es el recordatorio a partir del cual Andorra busca afirmar que no es solo un lugar para poner oficinas y pagar bajos impuestos, sino que es una nación con una identidad única, algo que no quieren dejar que ningún dinero pueda borrar. I és una manera doncs, de poder assegurar que mantenim aquest vincle tan important amb la tradició del nostre país, perquè en el fons el català és la forma més viva que tenim de tradició. Sin embargo, no todos creen que estas medidas sean las definitivas, ni que logren solucionar los problemas de fondo. Se va legislando de manera coyuntural, sin tener en cuenta los problemas estructurales, y esto hace que vayamos poniendo parches. Muchísimos emprendedores que no tienen esos 50.000 euros y a Andorra les iría muy bien. El tema está que los está escapando. Si además la gente que puede vivir en Andorra ya no puede ser como de clase media, es decir, en el sentido que tienes que tener 1 millón de euros, va aumentando la distancia entre los andorranos de toda la vida con el nuevo empresario digital que está subiendo, ¿no? Creemos que necesitamos medidas más valientes que defiendan a la clase trabajadora, que no hay cajeros, si no hay médicos, si no hay enfermeras. El país no evoluciona, no se evoluciona solo con inversión extranjera. Andorra se enfrenta hoy a este complejo ejercicio de equilibrio. ¿Cómo puede el país mantener su autonomía y su cultura ante la influencia de las grandes fortunas extranjeras? ¿Y cómo puede a la vez generar medidas que lo sigan haciendo atractivo para este capital que le ha traído tanto desarrollo? Creo que hay un doble rasero en coger las estadísticas macro de Andorra y decir, oye, este año somos muy buenos y hemos ganado tanto, y luego por otro lado a nivel político decir, oye, esta gente que nos ha hecho ganar tanto son los malos, han subido el precio de la vivienda y por tanto hay que hacer leyes en contra de ellos. Estas cuestiones están haciendo que Andorra incluso empiece a redefinir lo que significa para ellos la prosperidad. Andorra s'ha orientat molt pensant en l'evolució del PIB per càpita. Hem de desenvolupar, jo penso, el concepte de benestar per càpita. Pero en este escenario tan complejo, donde se entrelazan tantos factores que construyen a esta nación, la búsqueda de fondo sigue siendo la misma, la posibilidad de vivir con dignidad y preservar el lugar al que estas personas llaman hogar. Andorra es un país muy bonito. Es oxígeno, es puro, la gente aquí hace mucha comunidad, sobre todo los que hemos venido de fuera. Estamos en su país y hay que respetarlo y evidentemente no tienen que perder nunca Andorra su identidad. Preservar nuestra identidad, preservar nuestro patrimonio natural, que es lo que nos define como país. Nosaltres som un país mediterrani, pirinenc, i hem de saber trobar quin serà el nostre futur i el nostre encaix també en el Pirineu, que és casa nostra. Lo que está pasando en Andorra es un reflejo de un fenómeno de la modernidad que se está viendo en otras ciudades del mundo, porque el capital extranjero está cambiando a muchas ciudades de formas que nunca hubiéramos imaginado. Es fácil culpar a la llegada de creadores de contenido como la responsable de esta situación, pero creo que es injusto. Ellos son solo un síntoma de algo mucho más complejo. Durante décadas, la idea de progreso ha sido siempre ir por más. Más gente, más edificios, más capital. Pero en Andorra, esto simplemente choca contra su propia geografía. Es esta geografía tan única y distintiva la que limita las oportunidades de muchas personas para adaptarse a estos cambios. Andorra está buscando recuperar el equilibrio a partir de ciertas reformas. La pregunta ahora es si estos son los cambios adecuados para conservar el alma del país antes de que todo su suelo ya esté vendido. Muchas gracias por llegar al final de este video, ojalá te haya gustado. La verdad que la historia de Andorra me pareció muy interesante. Encuentro bastantes paralelismos entre lo que pasa acá y también lo que pasa en Venecia con el turismo, que es un tema que traté en otro video. Si te gusta que haga este tipo de videos, si te gustaría que vaya a otros lugares a contar más historias, la mejor forma de ayudarme es haciéndote miembro del canal. Ya en el canal están suscritas más de 100.000 personas, que es algo por lo que estoy muy agradecido y que me hace muy feliz. Y teniendo en cuenta que somos tantos, yo pienso, si un muy bajo número de personas que tienen la capacidad y que no les molesta pusieran $1, €1, me podrían ayudar un montón para poder seguir haciendo estos videos y para de vuelta hacer mejores cosas y poder subir el nivel de producción, que al fin y al cabo es lo que busco
en este canal, poder seguir haciendo cada vez cosas mejores y llegando a lugares más complejos y con historias más difíciles para contar. De todas maneras, con que hayas llegado al final de este video, eso también me sirve un montón. Si no te suscribiste al canal, este es el momento para hacerlo y que me dejes un like en este video antes de irte. Y bueno, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo.